Bienvenidos a esta segunda parte, el segundo video de la guía de estudio del cuarto parcial. Bueno, en esta vamos a tratar los ejercicios del 6 al 10. Entonces vamos con el 6. Dice, realice una función que devuelva la división de los números que comprenden del 16 al 2 con un ciclo for dentro de la función y muestre el resultado en pantalla. Entonces quieren que sea con un ciclo for del 16 al 2 y que sea una división. Ok. Entonces aquí ya lo tengo los ejercicios, como pueden ver, del lado izquierdo en el brackets. Entonces aquí tengo el código y lo que vamos a hacer. Yo los tengo hechos para agilizar y que este video sea un poquito más corto. Vamos a ocupar lo que es la lupa para poder apreciar mejor el código. Entonces, a ver, primero se los voy a explicar así. Tenemos en la primera parte la apertura de la directiva de PHP. Después tenemos la función, cómo se va a llamar, división num. En este caso tenemos el paréntesis vacío porque como los números los vamos a asignar con el ciclo for, no es necesario que nosotros pidamos dentro del, cuando vayamos a invocar a la función, no es necesario que le pasemos parámetros, entonces la función viene vacía dentro de los parámetros. Y en el cuerpo de la función tenemos una variable que se llama división, la asignamos el número 16 para que empiece a partir de ahí. Y en el ciclo for vamos a empezar de 15 a 2 con un decremento de 1 en 1. Entonces dentro del ciclo for, del cuerpo, tenemos la división que vamos a igualar. Lo que tiene la división, que sería en este caso 16, igual a 16 entre los valores que va tomando i, es decir, 15, 14, 13, 12, etcétera, hasta 2. Entonces, una vez que termina de hacer las iteraciones, lo que hace es mostrarnos el resultado con este eco. La división de los valores es, y nos traemos la variable división. Terminamos, esta llave de aquí viene siendo del for y la de acá viene siendo de la función. Entonces, una vez que se termina, invocamos a la función, se llama división num, y como no le vamos a pasar datos, la dejamos vacía, punto y coma, y cerramos la directiva de cierre de PHP. Entonces vamos a ver si funciona. La división de los valores es 1.22 y fracción. Entonces aquí a lo mejor ustedes van a pensar que no tiene sentido este programa, pero pues lo único que hay que entender de aquí es la lógica de negocio que se les está pidiendo en el problema como tal. Lo que estamos haciendo es entender cómo funciona el ciclo for y cómo interactúa o cómo interactuar con las funciones y cómo se debe de invocar al finalizar para mostrar la información en pantalla. Entonces eso es con lo que se tienen que quedar. La siguiente, que sería el 7, dice realice una función que contenga un arreglo con las siguientes palabras 1, 2, 3, 4 y 5 y que finalizar devuelva como resultado el 5 está en la posición 4 del arreglo. Entonces vamos al 7. Tenemos apertura de PHP, función, en este caso le puse arreglo palabras, igual vacío porque no vamos a esperar parámetros. Declaramos una variable en la cual vamos a generar un arreglo con las palabras, entrecomillado porque son strings o son cadenas de texto, y después decir el con un eco, el concatenamos con un puntito, arreglo, es decir, aquí me va a decir el 5 porque esto de aquí con esto de aquí estamos apuntando, sería 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces la posición dentro del arreglo según 4 es la palabra 5. Entonces aquí va a salir el 5 está en la posición 4 porque sería 0, 1, 2, 3, 4 del arreglo. Se termina la llave y después invocamos arreglo palabras. ¿Ok?
Entonces vamos a ejecutarlo para ver que es en verdad así. 7. El 5 está en la posición 4 del arreglo. Ok, entonces ahí vemos que sí funciona. La que sigue, realice una función que contenga un arreglo con los siguientes números. Sería el 2, 4, 6, 8 y 10. Del 2 al 10, de 2 en 2. Entonces, bueno, y bueno, ya que lo tiene, al finalizar devuelva lo mismo, pero dice los números en la siguiente orden con un mensaje. Los números ordenados de atrás hacia adelante son 10, 8, 6, 4 y 2, con un ciclo for dentro de la función. Ok, entonces el 8 es similar, nada más que en este caso van a ser números y no strings o no cadenas. Entonces, apertura de PHP y la función arreglo números vacía nuevamente. Declaramos un arreglo en la que se genera un arreglo con los números 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8 y 10. Y después mostramos en pantalla el mensaje eco, los números ordenados de atrás hacia adelante son, y empezamos el ciclo for para recorrer el arreglo. Para que nosotros pongamos los valores del 10 al 2, es decir, de manera de atrás hacia adelante, tenemos que recorrer precisamente el arreglo de atrás hacia adelante. Entonces, para hacer eso, no empezamos en el 0, sino empezamos en el 4. 0, 1, 2, 3 y 4 son las posiciones. Entonces empezamos en el 4 y terminamos en el 0, con un decremento de menos 1. Entonces mostramos con un eco arreglo según la posición de i. Acuérdense, aquí va a ser arreglo 4. 4 es 10. Arreglo en la siguiente iteración, arreglo 3 sería 8. Arreglo 2 sería 6. Arreglo según 1 sería 4. Y arreglo según 0 sería el 2. Entonces, así es como funciona este algoritmo. Y una vez que termina, lo que hacemos es invocar la función. Se llama arreglo números, hasta acá. Y así la invocamos fuera del cuerpo de la función. Arreglo números. Entonces, una vez se termina aquí, cerramos directivas PHP y vamos a ver si sería el 8. Entonces, dice, los números ordenados de atrás hacia adelante son 10, 8, 6, 4 y 2. Está bien. Entonces vemos que en verdad así funciona. Vamos por el 9. Dice, realice una función con un menú para multiplicar o dividir dos números según el caso, que se pedían al usuario, y para posteriormente mostrar el resultado en pantalla utilizando una estructura switch. Entonces el 9 es igual, tenemos apertura de PHP, función menú, en este caso se va a llamar, y vamos a vamos a pedir parámetros, que serían cuáles: la opción del switch, si es para hacer multiplicación o división, y los números, para que son los que se van a multiplicar o a dividir en este caso. Entonces sería el num1 y num2. Entonces, dentro del cuerpo de la función tenemos el switch. Según lo que nos dé el usuario aquí en la opción, se va a ir acá. Según si es 1, en el caso 1 sería multiplicación. La multiplicación de los números es, y concatenamos la multiplicación. Se termina el ciclo con su break respectivo. Después case 2, lo mismo pero ahora para división. Se termina con su break. Y después el default. Si es otra opción que no es 1 o 2, pues la opción es inválida. Terminamos con su break y cerramos llave del switch. Cerramos llave de la función y hacemos la invocación. En este caso le pasamos los números que queremos, que sería, por ejemplo, en el caso del 1 es para la opción 1, que sería el case 1 para la multiplicación. El 4 sería para num1 y el 2 sería para num2. Entonces aquí lo que estamos haciendo es utilizar el 1 para multiplicar 4 por 2.
entonces sería 8. Ajá, vamos a ver si es verdad. La 9 dice la multiplicación de los números es 8. Muy bien, ahí está. Entonces vamos a ver si ahora si lo dividimos, si le ponemos aquí 2 para que sea división, ahora va a dividir 4 entre 2. Dice la división de los números es 2. Porque 4 entre 2 pues es 2. Entonces está bien, le estamos pasando los parámetros bien, estamos invocando a la función bien y todo está saliendo correcto. Vamos por el 10 ahora. Dice, modifique el ejercicio anterior para que cuando finalice la multiplicación o división, según sea el caso, el algoritmo pregunte si realizar otra operación. Si la respuesta es sí, que el flujo del algoritmo deberá regresar al menú. Si la respuesta es no, deberá finalizar el algoritmo. Y esto es con una estructura do while, que fue la última que vimos. Entonces prácticamente es lo mismo que aquí, pero vamos a agregar una estructura. Entonces abrimos PHP, la función menú, ahora le vamos a pasar los mismos parámetros, la opción de switch, los valores que vamos a multiplicar o dividir, pero ahora una respuesta para el usuario, si es sí, 1 para sí o 2 para no, si quiere regresar al menú. Ahora dentro de la función tenemos la estructura do, que sería hacer todo esto mientras, eso significa while, mientras la respuesta del usuario sea 1, es decir, si deseo realizar otra operación. ¿Ok? Entonces aquí hay que notar una cosa bien interesante. Si se dan cuenta, bueno, todo lo demás, el flujo es el mismo. Tenemos para caso 1 la multiplicación es y multiplicamos los datos. Y después preguntamos, ¿desea realizar otra operación? 1 para sí o 2 para no. Si se dan cuenta, estamos forzando, 2 es para no, estamos forzando que la respuesta del usuario, en este caso le estamos pasando un valor estático de no, en ambos casos. ¿Por qué razón lo hacemos? Porque si le decimos que sí, esto se va a repetir indefinidamente. Para que esto fuera, digamos, de manera dinámica, tendríamos que poner un form con una interfaz en HTML y darle lo que hemos venido haciendo. La casilla de texto con un botón enviar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como aquí nada más lo único que necesito es que ustedes entiendan cómo funciona una función con un switch y que dentro del switch, bueno, se traiga también un do while. Por eso es que lo estamos manejando así. La lógica está bien, si le ponemos 1 va a estar bien, pero nos va a ciclar. El ciclo lo va a realizar indefinidamente, porque los datos son los mismos toda la vida. Entonces en este caso vamos a decirle siempre no a la respuesta y vamos a decir el 1 de la opción es que vamos a multiplicar 4, multiplicación de 4 por 2, opción 1, 4 por 2 y que la respuesta siempre sea no. Entonces de esa manera va a funcionar. Vamos a ver. Es el 10. La multiplicación de los números es 8. Desea realizar otra operación y le damos. Si es que no, por eso es que ya se termina ahí. Y así es como funciona y así es como lo tenemos que entregar. Entonces, entender, aquí está el código. Entender que esta guía es prácticamente pues el examen. Lo único es que en el examen pues voy a cambiar los valores, pero es muy similar. Entonces tienen que estudiarla bien. Esto me lo tienen que entregar, ya saben, como evidencia para su carpeta. Y lo que necesito es que lo estudien muy bien, que lo tengan muy bien presente, porque para que puedan acreditar este cuarto parcial, que ya sería el último, y no tengan problema con nada de eso. Entonces si tienen alguna duda el jueves que entramos de vacaciones, el jueves 7, me consultan lo que necesiten en clase
y el viernes 8 tendremos la evaluación. Entonces estudien bien y pues ojalá y también ya le hayan avanzado a su proyecto final, y también lo vamos a ver en esos días para que me lo entreguen yo creo que el lunes próximo de cuando regresamos de vacaciones, que sería 8, sería más o menos como por el 11 que me entregaran su proyecto final. Entonces pues échenle ganas, ahí tienen ya las soluciones, estudienlas y nos vemos en el examen regresando de vacaciones.